nuevo, bienvenidos a todos los espectadores y personas que nos acompañan viendo esta nueva cápsula que la realiza Mujeres Conmigo y Red Mental. Y para eso tenemos a estas maravillosas especialistas, la psicóloga Alondra Coitum y la criminóloga Nick Tejarceo, donde nos van a platicar sobre el siguiente tema, que es cómo influyen los padres en nuestras relaciones. Y para eso les voy a dejar con la licenciada en psicología Alondra Coitum para que nos platique cómo nuestros padres influyen en nuestras relaciones. Hola, muy buenos días. Josh, Nick, un gusto poder participar con ustedes en esta nueva cápsula. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema que pues a lo largo del tiempo nos ha ido pues de alguna manera afectando en nuestras relaciones, y no solamente en las de pareja, sino que en las relaciones ya sea laborales, de amistad, etcétera, etcétera. Yo quiero enfocarme en esta cápsula acerca de cómo influyen los papás en nuestras relaciones de pareja, que pues muchas veces hemos estado conscientes de que lo que nosotros aprendemos, vivimos, vemos en casa desde pequeños va repercutiendo a lo largo del tiempo, la manera de cómo platicamos, la manera de qué forma expresamos lo que pensamos, cómo nuestras emociones y cómo nuestras vivencias vamos externándolas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos pequeños, pues nosotros estamos como unas esponjas que vamos adquiriendo todo lo que está a nuestro alrededor. Y el primer círculo o los primeros con los que tenemos mucho contacto son con papá y con mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de que yo ya luego empiezo a salir, pues ya a la sociedad, yo ya estoy como que prediseñado con ciertas creencias, ciertos comportamientos que esto fui adquiriendo desde que yo era bebé, incluso desde estar en el vientre de mi mamá, se va adquiriendo todo esto. Cuando llego para convivir con otras personas, pues obviamente voy siguiendo estos patrones. Y pues los patrones, ¿qué son? Son comportamientos o ciertas conductas que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Estas a veces no son conscientes por nosotros, otras veces si ya conocemos un poco más de esa parte de la psicología, nos podemos dar cuenta que sí tenemos ciertos patrones que seguimos. Por ejemplo, hay familias en donde un patrón de conducta podría ser como un ejemplo, en que las personas que es, por ejemplo, el hijo mayor o la hija mayor, sigue ciertas conductas que todas las personas de las generaciones anteriores, que son los primeros hijos, tienen, ¿no? Por ejemplo, que siempre estudian los primeros hijos derecho, entonces se van repitiendo esos patrones, ¿no? O, por ejemplo, que las tías, las abuelas se han divorciado y han tenido, pues, diferentes, por decirlo así, divorcios. Entonces, estos patrones se van yendo, pues, reproduciendo conforme van creciendo las generaciones. También las conductas que, por ejemplo, la violencia, si yo en mi relación suelo ser una persona sumisa, y mi mamá lo fue, y mi abuela también, entonces eso ya es un patrón de conducta que nosotros vamos adquiriendo y vamos reproduciendo en donde nosotros nos desenvolvamos. Yo quiero platicarles sobre un caso en especial de pues una persona que pues vivió una especie de entre violencia, entre indiferencia en su relación de pareja. Ella era estudiante de Derecho, entonces pues en cierto momento estuvo dándose cuenta que pues las parejas que tenía no se quedaban con ella o preferían estar siempre con mamá, sus parejas, ¿no? También no daban como que esta importancia que ella tenía en la relación, sino que siempre consultaban a mamá, o por otro lado, esas parejas estaban ocupadas todo el tiempo, se iban de viaje constantemente. Entonces ella sabía que cuando era pequeña vio que su mamá pues sufría de violencia, su papá era trailero,
Entonces el señor no estaba constantemente en casa. Y cuando él llegaba en casa, pues hacía violencia en contra de la mamá principalmente. Ella pues decía que no quería que se repita esta situación en sus relaciones de pareja. Siempre se lo estuvo repitiendo, repitiendo, repitiendo. No quiero buscar a alguien como mi papá, o no quiero ser como mi mamá. Luego llega un punto en el que ella se da cuenta de que pues aparentemente sí está pasando esto. Ella trataba de ser independiente en sus relaciones, de pues ser ella muy autosuficiente. Sin embargo, se estaba cumpliendo este patrón que era la ausencia, era el abandono, porque también a ella, pues de alguna forma su papá la abandonó de pequeña. Y pues las parejas, por ende, así eran con ella. Unos que preferían estar más tiempo con la mamá, otros más tiempo con el trabajo, otros más tiempo con los amigos. Entonces ella se quedaba como en un segundo plano. Y ahí es donde podemos identificar que hay ciertos patrones en las formas como nosotros nos vamos relacionando. Así como también pueden haber patrones que a lo mejor son negativos, también puede ser que sean positivos, ¿no? El hecho de querer buscar a una persona que cumpla con sus responsabilidades en una pareja. Si yo lo vi con papá y con mamá, pues esto tengo mi chip y entonces esto va a estar buscando mi cerebro inconscientemente. Le cedo la palabra a mi compañera Nicte para que dé su opinión acerca del tema. Claro que sí. Mucho gusto, por favor, la criminóloga Nicte Jarceo. Hola, hola, pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula y les invitamos a que se queden aquí pues hasta el final. Yo les voy a hablar desde la parte criminológica, pero antes les voy a mencionar uno de los puntos que mencionó la compañera, ¿no? Que desde la infancia se van creando patrones que vamos a seguir y pues obviamente estos patrones se van a adquirir pues desde la infancia y desde los papás. Aquí tenemos dos puntos. Hay patrones que son positivos, como mencionó la compañera, que serían los valores, por ejemplo, y también hay patrones negativos. Entre estos patrones negativos, pues entrarían lo que serían las conductas antisociales, como sería la agresividad o la violencia, y la siguiente sería la comisión de delitos, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo de cada una. En el caso de las conductas agresivas, pues generalmente, como mencionó también la compañera, son conductas que se van aprendiendo, ¿no? Porque a veces son conductas que realiza uno de los padres o a veces ambos padres. Entonces son tantas emociones que se tienen adentro que a veces no se saben expresar precisamente porque no se tiene una buena comunicación familiar. Y conforme vayamos creciendo, vamos conociendo relaciones de amigos o relaciones de parejas, pues precisamente ese tipo de conducta va creciendo. Va creciendo hasta el punto que de una conducta agresiva, como por ejemplo molestar a la gente, o insultarlos, o empujarlos o demás, tiende a pasar a otra conducta que ya sería la violenta, pues ya entraría ahí cualquier tipo de violencia. Y estas generalmente se dan en dos puntos también. Por ejemplo, hay personas que tienden a atravesar por el mismo tipo de situaciones y cuando se conocen tienden a tener esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces son parejas que les gusta mucho molestar a la gente o de repente se violentan entre ellos, o a veces les gusta también violentar a otro tipo de personas. Y un ejemplo de este sería, por ejemplo, que a veces hay parejas que se forman y uno de ellos tiene un hijo. Y generalmente la violencia se empieza a dar por las dos personas hacia el mismo hijo. Y si lo pasamos al otro punto, que sería la comisión pues, de los delitos, pasa exactamente lo mismo. Son personas que a veces tienden a tener esa conducta pues delictiva, ¿no? Sin embargo, siempre va a haber una pareja que ya ha cometido delitos y la otra persona que no los ha cometido, pero tiene la intención o siente esa adrenalina de poder hacerlos. Entonces, cuando se conocen, cuando se conectan y demás, generalmente suele darse ese tipo de actos, ¿no? Y uno de ellos también sería, por ejemplo, como el que mencioné, que a veces tienden a tener violencia sobre algún niño hasta el punto de, a veces, de asesinarlo por las lesiones que le proporciona, ¿no? O a tal punto de repente de empezar a molestar a una persona,
o violentarse entre ellos mismos. Y pues en este caso entraría como ejemplo lo que está sucediendo actualmente, que serían los feminicidios, ¿no? Ya de una violencia pasa al otro nivel y demás, hasta llegar a ese tipo de situaciones. Entonces, se da porque generalmente ambos vienen del mismo patrón, pero siempre uno va a ser un poco más leve que el otro. Entonces, cuando se conocen y conectan, pues sale ese acto como tal y se reproduce cualquiera de estas dos opciones. Ok, muchísimas gracias, criminóloga Nicteja Arceo. Muchísimas gracias, psicóloga Alondra Cuitum. ¿Podríamos dar algún ejemplo de algún caso famoso para que vayamos conociendo más sobre el tema? Claro. Bueno, como ejemplo yo les podría dar como lo que les mencioné, ¿no? De los padres. Hay una serie en Netflix, no es promoción, pero lo menciono, que trata sobre un niño, ¿no? Que precisamente él era un niño, a pesar de que sufría violencia, era un niño sumamente tranquilo, amoroso con sus papás, asistía a la escuela, convivía con sus amigos. No era un niño que, a pesar de sufrir violencia desde meses o desde el año, se haya vuelto una persona, pues, que se aísla, ¿no? Siempre fue una persona cariñosa. Sin embargo, a los 2 años, su mamá conoce a una pareja. Su mamá padecía una enfermedad mental y la pareja que ella conoce había cometido ciertos tipos de delitos como robo y violencia también intrafamiliar. Entonces se da la relación, empiezan a vivir juntos y demás, y conforme el niño va creciendo empezaban a maltratarlo. Primero le empezaron a maltratar de manera verbal, luego de manera psicológica, hasta que pasaron a la física. El caso es que el niño de los 5 a los 8 años sufrió una violencia extrema física. Lo golpeaban, le quemaban la cabeza, lo quemaban con cigarros. O sea, una situación sumamente, pues, fea, ¿no? Difícil para él. Al final, pues el chavito fallece por todas las lesiones que ellos le habían causado. La mamá, según los peritajes y demás, le comentaba a su pareja que lo golpeara. Y pues prácticamente el autor intelectual pues fue la mamá y el autor material pues fue el novio, ¿no? La pareja. Entonces entre los dos ejercían la violencia contra el niño. Lo golpeaban, incluso en el momento hasta el final, cuando el chavito fallece por golpes, le fracturaron los brazos, las muñecas, la pierna, la cabeza, lo pasaron a asfixiar, o sea, sufrió de todo, fue una muerte bastante violenta. Y justamente ahí en la serie, ¿no? Van explicando las etapas de lo que el chavito vivió, pues la infancia y la vida de la mamá y también la vida de la pareja. Entonces regreso, que era lo que yo les mencionaba, ¿no? Cada uno tenía esa tendencia, sin embargo no se habían unido con personas con las cuales se pudieran sentir pues libres de hacer ese tipo de actos o en confianza de hacer ese tipo de actos. Entonces, pues acabó muy mal, ¿no? Hasta el punto de asesinar al niño, falleció. Y ese es uno de los tantos casos que existen. Y es a nivel mundial. Entonces es importante prestar un poquito más de atención a ese tipo de cosas, conocer más acerca de la violencia. Y sobre todo, igual brindarle información y atención, sobre todo a los menores, en caso de que mencionen que pues están sufriendo este tipo de situación. Claro, correcto, muchísimas gracias. Bueno, ahora enfocando un poquito más en una cuestión psicológica, ¿de qué otra forma pudieran influir nuestros padres en nuestras relaciones? Bueno, creo que es un ejemplo lo que yo voy a mencionar, algo muy común que pues creo que destaca a muchas familias mexicanas, pues en estos tiempos, que son estas parejas que se forman con una persona dependiente y una persona codependiente.
Vamos a poner este caso sobre una persona que pues padece de adicción al alcohol y pues se relaciona con una persona que, por decirlo así, no depende del alcohol, pero es codependiente de esa relación que tiene con la persona adicta. Es un caso muy cercano de aquí donde yo vivo, en donde la persona pues en ese tiempo pues tenía que salir adelante con sus hijos, pues sí tuvo bastantes hijos en esa época, por decirlo así. Entonces, pues esta persona tenía que salir pues, a trabajar, tenía que salir a conseguir alimento para que pueda pues darle a sus hijos. Su esposo pues estaba dedicado a las fiestas, estaba dedicado a tomar en el alcohol y todo eso. Nunca buscó ayuda él. Siempre pues estuvo metido en ese tipo de cosas que nunca vio tampoco por los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que la esposa pues tampoco creo que se le vio, creo que no tuvo como que esta determinación de decirle que pues se necesita de él, se necesita de su ayuda. También era el padre de los hijos, entonces, ¿por qué no está aportando? Sino que estaba más que nada dirigido a lo que es él, en él mismo, en su adicción, y a la esposa la tenía dejado para que pueda, pues, que ella salga adelante como pueda. Entonces a la esposa se le decía que deje a esta persona, incluso sus hermanos de ella, llegaron a un punto en que se molestaron con ella. ¿Por qué? Porque ella seguía ahí y no entendían por qué. Si no le estaban dando pues ni siquiera alimento, no le estaban dando ni siquiera una vida digna, ni siquiera un buen trato, nada. ¿Por qué está ahí? ¿Qué le hace quedarse ahí? Entonces, centrarnos un poco más en la parte de psicología, es donde podemos decir que son parejas codependientes, en donde yo como pareja voy a buscar una persona que va a depender de mí, porque aclaro, este señor sí era atendido, le daban su comida, le daban su ropa limpia, su casa limpia, y él que hacía, pues él está en el relativismo, no hacía nada al respecto. Entonces la esposa pues hacía todo lo que se supone que debe de hacer una esposa, ¿no? En cuestión a la parte del hogar, que esté limpio, la comida y todo. Y más que nada por eso se preguntaban, ¿por qué lo tratas bien? ¿Por qué sigues ahí? Al contrario, en vez que él te dé un aporte económico, tú le estás dando, tú le estás cubriendo esas partes económicas. Cuando se sentía mal, porque obviamente esta persona pues dejaba de comer por estar bebiendo constantemente, ella se preocupaba por llevarlo a consultar, ella se preocupaba por darle algo para que no se sienta mal, y cuando él le da ganas de comer, que puede ser así en la madrugada o también muy en la mañana o hasta en la noche, ella le hacía su comida, y pues esta persona tenía que trabajar todos los días y no era en el lugar donde vivía, se echaba 2 horas de viaje para que pueda trabajar. Entonces, pues te preguntas, ¿qué está pasando ahí? Y lo que pasa en estas parejas que son codependientes es que necesitan que tengan a su cargo una persona que dependa de algo. Y en este caso no solo dependía del alcohol del señor, sino que dependía de ella. Porque si ella se quitaba, ella no tenía comida, ella no tenía ropa limpia, ella no tenía en dónde llegar a dormir. Entonces, cuando se le proporcionaba ayuda por parte a ella para que salga de eso, ella no quería. Y tampoco buscaba ayuda para él. ¿Por qué no buscaba ayuda para él? Porque si él salía de ese hueco en el que estaba metido, ella se iba a quedar sin su pareja dependiente. Sí, pasan muchas otras situaciones en donde hay codependencia y violencia a la misma vez, donde no se entiende por qué continúan, ¿no? Juntos. Ahora, hemos aclarado un punto más de cómo es que la codependencia hace que uno tome acción y decisión que a veces no es lo más sano para uno, ¿verdad? Yo quiero hacer otra pregunta. ¿Qué
¿Qué tan positivo o negativo puede ser que los padres llegasen a tener alguna influencia, no hablando de patrones, sino hablando de inmiscuirse en temas relacionados a la pareja? ¿Es positivo por la cuestión experiencia, que nos puedan dar algún ejemplo, alguna experiencia de vida, o podría ser negativo para la persona, ya que es una relación independiente? Ok, pues bueno, mi punto es el siguiente. Como mencioné al principio, pues puede haber, igual como mencionas, Josh, ahí puede ser una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Yo creo que en la parte positiva, pues entraría el que precisamente a veces hay padres o familias que pues viven situaciones difíciles, sin embargo, cuando tienen su propia familia, pues ¿qué es lo que hacen? No repetir ese mismo patrón. Y ahí es precisamente donde en la mayoría de los casos una familia empieza a ser pues mejor. Si la mamá nunca tuvo comunicación con sus papás, pretende o tiende a tener comunicación con sus hijos, con su pareja, a ofrecer cosas que ella no tuvo. Y en la mayoría de los casos, pues eso sirve como familia, ¿no? Fomenta la unión. Entonces de ahí saldría la parte pues positiva, que le inculca a sus hijos valores, que les inculca, por ejemplo, en el caso de un hombre, a respetar a una mujer, a ser más respetuoso con las personas, no sé, hacer algún tipo de labor social, ayudar en los quehaceres de la casa incluso, ¿no? Para que precisamente no se fomente o el machismo o ese tipo de conductas, pues que rebasen, ¿no? A una mujer. Pero también pues hay la parte negativa. A veces son hijos que son muy necios, a pesar de que los papás quieran inculcarles cosas pues positivas, no las aceptan. Y si pasamos al lado contrario de que, como mencionamos al principio, pues los papás no tienen una buena comunicación familiar, no le prestan atención a los hijos, o a veces los hijos se acercan a ellos y no los escuchan, pues los hijos se van a sentir más aislados. Entonces, ¿qué van a hacer? Tender a tener relaciones tanto tanto de pareja como de amistades, con personas con las que se sienten identificadas. Y a veces ahí es donde generalmente se adoptan ese tipo de adicciones, se adoptan el consumo de algún tipo de alcohol, o generalmente empiezan a hacer actividades que antes no hacían, como escaparse de la casa, no asistir a la escuela, o sea, ese tipo de cosas. Y en la pareja, pues precisamente lo contrario, ¿no? Empiezan a faltar el respeto a la persona, no quieren comprometerse en una relación. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues también influye un poquitito, como mencionaba la compañera al principio, pues desde que uno está embarazada, desde que el hijo es pequeño, ¿no? Porque generalmente si tiendes a tener, pues como que más acercamiento con la mamá, por ejemplo, pues lo que la mamá te enseñe o te inculque, pues por la confianza y el amor vas a tender a repetirlo. Y pasa lo mismo con el papá, ¿no? De lo que aprendes del papá, pues tienes igual a repetirlo. Entonces, desde pequeñitos, influye muchísimo, muchísimo los que los papás noten. Tanto bueno como malo. Sin embargo, también depende mucho de la personalidad de la persona. Si lo quiere escuchar, si lo quiere hacer, o si quiere adoptar ese tipo de cosas. Porque por más que le ofrezcamos algo positivo, si la persona es una persona que no le gusta escuchar, pues no va a querer aceptarlas. Entonces, sí depende muchísimo nuestras actitudes de lo que aprendimos de los papás. Ok, muchas gracias, criminóloga Niteja. Por aquí con la psicóloga Alondra, ¿qué nos puedes opinar sobre esta preguntita? Pues hablando acerca de este tipo de situaciones, yo en mi experiencia, en mi punto de vista, pues como mencionaba Sigmund Freud, cuando tú te relacionas con alguien, no solo se relacionan dos personas, se relaciona mamá y papá de la otra persona y se relaciona mamá y papá míos. Entonces, todas estas creencias, toda esta cultura, todas esas formas de comportarse, tanto de la otra parte como de mi parte, se van a juntar. Entonces, las cosas que a lo mejor yo no vi en casa, pero estoy viendo aquí,
me pueden causar ruido, porque son cosas diferentes con las que yo vi cuando yo estaba creciendo. Yo pienso que para que algo sea positivo, tú tienes que darte cuenta de todo, tanto la parte negativa que hay en las cosas, tanto en la parte positiva. Ya cuando seas consciente de que, este patrón que yo sé o estas creencias que yo adopté desde mi casa, cuando yo sea consciente de si son positivas en mi relación o no, es de cuando yo voy a decir, entonces con esto sí yo me quedo, con esto yo no, porque yo no lo quiero volver a repetir. Como mencionaba mi compañera Nicte, si yo ya viví violencia de alguna forma en mi familia, pues obviamente creo que una persona que esté en su sano juicio pues va a decir yo no quiero vivir esa violencia, aunque existen contrastes. Entonces, ¿qué hacen? Que tratan de buscar ayuda para no hacer esto y lo otro. Incluso hay personas que saben esta parte de la psicología, entonces dicen yo no quiero repetir el mismo patrón, yo no quiero buscar a lo mejor una pareja así como fue mi papá en su forma, por decirlo así, negativa. Entonces busco ayuda, busco apoyo. Y cuando yo busco este apoyo es cuando ya puedo decir, sí, viví esto, me está sirviendo para esto. O sea, no quiero decir que las cosas negativas que viví en casa van a hacer que yo haga cosas igual así, sino que yo lo puedo voltear a mi punto de vista. No necesariamente me puede ser, yo tenga que vivir la experiencia para poder aprender. Se puede aprender viendo cómo está a mi alrededor. Y por otro lado, en lo que es un poco más recomendable que cuando uno está en pareja, que evite todas estas partes de contarle los problemas en pareja a la familia nuclear. Porque pasa muchas veces que no se van a ver cosas objetivas. A lo mejor tu familia siempre te va a ver con ojos de amor, por decirlo así, ¿no? Entonces, van a ver cosas que no van a querer ver por este simple hecho, por la relación que hay en ti con ustedes. Y también porque, ¿qué pasa? Y lo he visto mucho, que a veces se molestan entre la pareja, lo cuentan con familia, lo cuentan con mamá, con papá. Entonces, pasa esto de que luego la pareja se contenta, se perdonan, se quieren mucho, se aman y cómo queda la familia, tanto por parte del hombre como de la mujer, o de ambos sexos, ¿no? ¿Cómo quedan? Pues obviamente los otros se quedan sentidos, porque ya se pelearon, ya vieron que tanto se están haciendo y todo, y empiezan a guardar como que esos resentimientos y todo. Tú puedes estar con tu pareja muy feliz, pero si tú te lo contaste a tu familia nuclear, ellos sí, pues se quedan así como que, no me agrada, ya no lo veo como antes. Y así se van acumulando problemitas. Por eso, en mi opinión, yo pienso que si hay problemas en pareja, que se busque ayuda, sí, pero que sea con un especialista, con un terapeuta, incluso hasta los amigos, si tú les cuentas, obviamente se van a quedar así como que, no lo van a ver objetivamente. Entonces, en mi opinión es esa, que se busque ayuda, pero de fuera de nuestro círculo social, más bien de especialistas para este caso. Entonces, la recomendación para romper los patrones familiares, las conductas familiares, es una especialista, no vincularlo más a la familia. Sí, porque los patrones de conducta a veces no somos conscientes, y si se lo vamos a preguntar a alguien que creció igual con nosotros, está inmerso, está envuelto en todas estas creencias que son puntos ciegos. Si es alguien externo a nuestro círculo, a lo mejor sí vean ciertas cosas. Y pues obviamente una persona preparada profesionalmente en estos temas, pues va a saber más o menos qué técnicas decirte o qué herramientas proporcionarte para que tú sepas cómo vas a ir pues dirigiendo tu camino. Es lo que yo pues recomiendo. Muchísimas gracias, psicóloga. Por el otro lado, con el área de la criminología, que va de la mano a la psicología, ¿cuál es la recomendación? Pues igual la misma, ¿no? Primeramente que te conozcas, que sepas
cuáles son las cosas que te pueden afectar y cuáles son las cosas que te pueden beneficiar, tanto de manera personal como de la influencia que estás recibiendo. 2, como mencionó la compañera, buscar una segunda opinión de amigos, tal vez de algún pariente más cercano. ¿Por qué? Porque conocen las relaciones que tú estás teniendo con las personas. Y pues la tercera sería también exactamente la misma que mencionó la compañera, buscar ayuda profesional. Porque hay situaciones que pues tú puedes notar y que quieras cambiar, que el amigo te haga ver tal vez que es la misma y tú notes que realmente sí estás mal en ese punto y que la trabajes, ¿no? Pero hay situaciones que no podemos trabajar por nosotros mismos, que también requerimos de una ayuda profesional para buscar ese balance y poder pues salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que también de mi punto de vista abarcaría la personal en relación con algún tipo de familiar o una relación cercana y la última pues la profesional. Trabajando los tres creo que podemos lograr un mejor bienestar. Ok, muchísimas gracias. Pues este fue el tema de cómo influyen los padres en nuestras relaciones. Agradecemos a todos los que nos ven, que también compartan, que les den like a las páginas, a Red Mental, a Mujeres Conmigo, en Revista Mujeres Conmigo, Comunidad Mujeres Conmigo, y agradeciendo como siempre la participación de estas dos grandes especialistas, la psicóloga Alondra Coitum y la criminóloga la criminóloga Nicteja Arceo. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la siguiente cápsula. Por favor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto.